Rankea a estos jugadores: Kroos, Xavi, Lampard y Gerrard. Y que claro que vamos a hacer un ranking basado en su mejor momento, o sea, en su prime. Empezamos con el número 4. Empieza tú con el número 4. Para mí el número 4 entre todos estos ha sido el jugador que le han hecho más memes en la última década. Es un jugador que, típico, clásico box to box, Gerard, pero para mí es el más malo de los 4. el peor. El peor de los 4. Me quedo con Gerrard. Gerrard número 4. Gerard. Número 3. Yo en el número 3 dejo a Lo digo yo primero si quieres, para que duela menos. Lampard. Toni Kroos. Yo a Toni Kroos. De tercero. De tercero. Toni Kroos de tercero. Sí. No lo te, yo no, acuérdate que sí, yo soy del Chelsea. No te tienes por qué. Lo dices en serio. Lo digo en serio. Para mí Toni Kroos era un jugador que facéticamente era bien, porque era un jugador que te terminaba la jugada. Buscaba el pase que nadie veía. A veces era tiempista. Pero la verdad que últimamente en su carrera, para mí él tenía que haber jugado de 10, porque no te ayudaba defensivamente, no te ayudaba corriendo, no te ayudaba físicamente. Entonces, en ese sentido, sí, él era muy bueno con los pases, no lo estoy negando, pero lo estoy poniendo 3 porque para mí los dos que quedan por enfrente daban mucho más al equipo. Eran piezas que si los quitas... El tercero para mí es Lampard. Yo soy muy del Chelsea, me encanta Lampard. De hecho, diría que es uno de mis ídolos de la infancia. Pero es que comparado con la clase y calidad que tenía Xavi, Toni Kroos, no puedo... Por mucho que yo lo ame, es el amor de mi vida. Pero es que entre Toni Kroos, Xavi y Lampard es el peorcito de los 3. Siendo Lampard muy bueno. Creo que sigue siendo el mediocampista con más goles en la historia de la Premier, ¿verdad? Es un caballo, pero entre esos 3, Lampard es el peorcito. Segundo, yo lo tengo muy claro. Para mí el número 2 es Frank Lampard. Porque para mí Lampard, lo acabas de decir, Lampard es un mediocampista que... para mí él es la cúpite de los mediocampistas box to box. Para mí él es el ejemplo que le tengo que mostrar a todos los jugadores de hoy en día, es Frank Lampard. Lo hizo en la Premier League. Gracias a Frank Lampard el Chelsea tiene historia, porque ha sido uno de los primeros pilares que lo ha demostrado, que es un jugador que era mediocampista y es el goleador histórico del Chelsea. Y le pegaba la Es pelota. el mejor mediocampista de la historia de la Premier del Chelsea, y para mí es el segundo mejor mediocampista de la historia de la Premier en esta década, porque Lampard te ofrecía defensa, te ofrecía defensa, te ofrecía pase, te ofrecía gol. O sea, si ustedes se quedan aterrados con el golpeo que tiene Federico Valverde hoy en día, Lampard era 1000 veces divino. Lampard ganó Champions, ganó Premier, ganó todo. Para mí Lampard era un exquisito verlo. Para mí ver al Chelsea era ver a Lampard. Xavi Hernández, número 2. El mejor jugador de la historia de España. Aquí es donde te mato, No. El mejor jugador de la historia de España. Para mí, el número 2. Porque el número 1 es Toni Kroos. Se acabó la misión. El tipo, no existía el pase, el tipo lo daba y lo ponía al pie. Rescató a Alemania con aquel gol de tiro libre de la nada contra Suecia en el Mundial. ¿Contra Suecia? Sí, contra Suecia. Igual que eran eliminados. El tipo ganó como 1700 Champions, ganó. Con decir, te voy a dar un dato demoledor. Desde que ese señor se fue del Real Madrid, el Real Madrid no es lo mismo ni va a ser lo mismo hasta más o menos dentro de 15 años que consigan un jugador como Toni Kroos o mejor que Toni Kroos. Para mí Toni Kroos es más que Xavi Hernández. Lo lamento mucho, me encanta Xavi, me lo gocé, me lo disfruté, pero lo de Toni Kroos no tenía nombre. No tenía nombre y no tiene comparación, lo lamento mucho. Para mí el número 1 es Xavi, así lo dijo. Xavi literalmente llegó al Barcelona cuando Barcelona no era nada, solamente tenía una Champions. Era más difícil entrar y hacer historia en un equipo que no era grande mundial. Lastimosamente yo como barcelonista lo tengo que aceptar. El Barça es un equipo que viene siendo top mundial de hace 20 años. El Madrid antes de Kroos ya tenía historia, el Madrid después de Kroos va a tener historia. Xavi fue uno de los jugadores que implantó esa historia en un equipo. Surgió un equipo donde era canterano, que es difícil de hacer hoy en día. Kroos se formó en el Bayern Múnich, está bien. Lo hizo en 2 equipos, está Kroos bien. no se formó en el Bayern Múnich. Sí. Pero para mí Xavi es el mejor mediocampista de la historia junto a Zidane. Realmente Zidane puede estar por encima porque Zidane era mediocampista ofensivo, pero Xavi, con su estatura que tenía, el timing que le metía, el cambio de juego que hacía. Tú me dices que el pase imposible lo veía Xavi. Xavi lo hizo con España, se fue Xavi de España y literalmente le tocó esperar 5 años o más para que pudieran encontrar un mediocampista que tuviera esa calma con Ronald. Xavi, tú quitas a Xavi de la historia del Barça y el equipo no se es igual. Hubiera ganado menos.